Entonces, clínicamente yo ya no estaba con vida. Solamente tenían enfrente un cuerpo. En la puerta, perdí el sentido. Sí, yo pensé que no, era la última vez que yo alcanzaba a ver lo que era el mundo físico. Fueron como 18 puñaladas, me lastimé en el brazo, en el hígado, en el pulmón. Gracias, Jonathan, por aceptar la invitación de compartir tu historia. Ese tipo. Bueno, creo que venir acá en la tumba de Dan era una conexión espiritual, con tengas más inspiración. Esperemos que la información que estamos por compartir pueda ayudar a alguien más. Claro, me imagino que hay mucha consternación y muchas preguntas referentes a este tema. No es fácil tocarlo y no es fácil poder entenderlo, es muy difícil y es bastante amplio. De lo único que puedo hablar es de la perspectiva del punto de mi experiencia. Las personas puedan encontrar la punta de dónde comenzar un inicio de investigación dentro de este tema que es tan interesante. Claro, que bueno, gracias, Jonathan. Y empezando con el tema, yo tengo algunas preguntas que preparé para darle forma a la conversación. Y primero, pues, que nos cuentes cómo fue tu experiencia, qué te ocurrió ese día. En el año de 1988 tengo un tipo de experiencia donde por causas del destino, en el barrio donde yo crecí, era un barrio, yo crecí en una ciudad en México. Yo nací en una ciudad de México, una ciudad que se llama León, Guanajuato. Y en esa ciudad me tocó crecer en un ambiente muy hostil. Y en este ambiente tan hostil tenía uno que, como en muchos lugares, tener que bregar para subsistir. Para eso, dentro de eso había personajes o personas las cuales quieren demostrar lo que es su fuerza o su dominio sobre los demás. Y este tipo de sistema llevó a que tuviese que defender mi propia vida para poder subsistir dentro de un sistema tan hostil. Dentro de eso me hice de tantos enemigos que en el año de 1988, un 10 de septiembre de ese año, tuve una experiencia donde nos tocó enfrentar, y digo nos tocó enfrentar porque a un vecino de los compañeros donde solía juntarme, o conocidos, tuvo un tipo de mala experiencia con gente de otro barrio y llegó pidiendo un poco de ayuda. Cuando llega pidiendo ayuda, pensé que no era necesario que me agregaran dentro de la ayuda. Todos ellos eran muy buenos para defenderse a sí mismos, así es que no entendía yo que necesitaran mi ayuda, pero al final me convencieron, fui con ellos. Nosotros éramos 7 personas y ellos eran más de 150 personas, sin incluir las mujeres que estaban ahí. Y por ese tipo de... ¿Era una especie de pandilla? No era una pandilla, lo que pasa, al principio solamente era un grupo como de 20 jóvenes y pensamos que 7 eran demasiado para 20, porque sabían defenderse las personas que yo conocía. Pero cuando llegamos a ese lugar y ellos empezaron a correr, agarramos a algunos cuantos y los demás alcanzaron a huir, pero se metieron a una calle donde había un tipo de baile, le llaman un baile sonidero. En este baile sonidero había muchísimas personas. Precisamente ocurrió que era una calle cerrada, entonces no había más que una sola entrada y una sola salida, y con la adrenalina que ya traíamos los seguimos hasta allí y quisimos sacarlos a todos, a los que habían huido ahí, y también golpearlos. Resulta que cuando estábamos ahora ya por salir,
uno de los compañeros de las amistades que yo tenía, se le ocurrió decirles, o amenazar a todos ya en general, diciendo que el grupo que tenemos nosotros era mucho mejor que ellos, no con las palabras tan simples que estoy diciendo, pero sí. te puedes imaginar más o menos el diálogo. Y entonces ahora vimos que todos ellos empezaron como un solo grupo a unirse para enfrentarnos a nosotros. Entonces el muchacho empieza a pelear uno a uno, y vemos que cuando mi conocido empieza a golpear al otro, entonces los demás empiezan a querer venir a golpear a esta persona, y los demás lo empezamos a proteger y a quitarle a las personas. Dentro de esas personas, de repente, cuando traté de quitarle a algunos, sentí un tipo de punzón de lo que es en el lado, y cuando volteé era un muchacho que tenía una navaja. Entonces dentro del mismo grupo vi que muchachos traían navajas. Yo no me había dado cuenta de esa situación, así es que lo que hice fue que habían hecho un pleito a puñetazos, vamos a decir. Era así, pensamos que solamente iba a ser a puñetazos y que no iban a utilizar ningún tipo otro tipo de armas. Y la sorpresa fue que empecé a sentir puñaladas dentro de mi cuerpo. Entonces lo que hice fue agarrar uno de los muchachos, lo puse aquí en mi pecho, en el que me dio la primera puñalada fue el que agarré, y lo utilicé como escudo para que no me siguieran apuñalando. Llegó un momento donde me arrinconaron como entre 15 a 20 jóvenes hacia una malla. Me golpeaban la cara, me tapaba la cara, me golpeaban abajo, me tapaba abajo y viceversa. Así es que me traían como una pelota de fútbol. Ya con tantos ya no puedes hacer mucho. En ese momento aparecieron dos personajes, que es muy raro porque el barrio donde yo estaba, por lo regular, donde yo crecí, la gente no utilizaba, y menos en esos años, no utilizaba traje. Y de repente, entre tantos golpes que estaba sintiendo, veo y escucho que dos personas que les dicen a los jóvenes: deténganse, basta. Dos personas de traje. Entonces dije, si 7 no podíamos hacer nada contra todos los que estaban ahí, 2 con traje, pero de un momento, de una manera inimaginable, se pararon de golpearme. No solamente eso, hicieron un espacio, yo pude salir entre ellos. Según yo entendía que iba corriendo, pero iba perdiendo demasiada sangre, que ya la fuerza ya no era mucho. Y lo más impactante es que los jóvenes que me estaban golpeando en ese momento quedaron paralizados, ni siquiera se pudieron mover. El único que me pude mover era yo. ¿Cómo era la apariencia de los hombres? Ellos, lo que yo alcancé a ver en el DS, eran personas normales, eran personas sin bigote. Uno era de piel más clara que el otro, pero lo que más me llamó la atención es que su presencia imponía como respeto, tanto así que hasta yo mismo quedé sorprendido. No me quedé a ver tanto el panorama, qué es lo que estaba pasando, porque entendía yo que estaba perdiendo demasiada sangre. A mí me poncharon un pulmón. El pulmón izquierdo me lo dañaron junto con el hígado. Ese también me llegó a dañar. Y para eso regresamos. Ahora, ya que estuve en el vehículo, regresamos, y en vez de que me llevaran al hospital, la persona que tenía el vehículo era hermano del muchacho que se había quedado golpeándolo. Entonces, en vez de llevarme al hospital, me llevó hacia la casa de él, porque quería sacar él un arma. Cuando él regresa a su casa a buscar un arma, el vehículo de él tenía los carros,
el carro, las ventanas muy oscuras, entonces nadie sabía que yo estaba dentro de ese vehículo. Yo entendía que si no llegaba yo a un hospital, ya no le iba a contar. Así es que mi vehículo estaba enfrente, no estaba muy lejos. Logré abrir la puerta y cuando abro la puerta bajo y caigo al piso. Entonces los demás vecinos se dieron cuenta que yo estaba ahí. Otra persona me ayudó, me subió a su vehículo y me llevó al hospital. No estaba muy lejos, estaba a 5 minutos de donde estaba. Cuando me llevaron al hospital, en la puerta perdí el sentido. Una vez que me entregaron a ¿Eso es lo último que recuerda? Hasta ese momento sí. ¿Qué pensaste en ese momento, recuerdas? Sí, yo pensé que no, era la última vez que yo alcanzaba a ver lo que era el mundo físico. ¿Sentías que era la muerte? Sí, yo sabía que curiosamente ese día, por alguna razón, yo me sentía como un tipo de premonición. No me sentía como regular, sentía un tipo de pesadez y de esos momentos que sientes que ni siquiera tienes que salir de tu casa. Es un tipo de premonición que no es muy común que pase, pero tal vez a las personas nos ha pasado alguna vez en la vida. Una vez que entré al hospital, a mí me comentan que perdí una cantidad de sangre considerable. ¿Sabes cuántas puñaladas recibiste? Fueron como 18 puñaladas, me las tengo en el brazo, en el hígado, en el pulmón. A mí me tuvieron que poner una sonda aquí para poderme drenarlo del pulmón. Entonces, cuando ya me vi despierto, yo tenía sonda, lo que es en el pulmón, sonda por abajo, para limpiar mi cuerpo, tenía sangre en una mano, suero en la otra. ¿Eso cuando volviste? Y tenía sonda también por la nariz, sí. Ok, ahora, el doctor te dijo que clínicamente estuviste muerto. La experiencia fue de esta manera. Yo no estaba consciente, esto es basado en lo que el doctor me dijo. Sí. Entonces, la experiencia que yo tuve cuando tomé conciencia, que ya pasó un sábado por la noche, para un domingo en la mañana, como a las 11 de la mañana, llega el doctor, y el doctor era un amigo de la familia. Entonces llegó muy sorprendido a verme. Cuando yo vi su cara, me preocupó más la cara que él tenía que realmente lo que yo estaba experimentando. Entonces su cara era de sorpresa. Cuando él me empezó a preguntarme, a hacerme algún tipo de preguntas, y él se dio cuenta que yo le podía contestar. Él lo vi su cara de impacto que tenía. Y cuando yo le pregunté por qué estaba tan impactado, realmente mi pregunta que yo le hice es: ¿me voy a morir? Y él me dijo: mira, hasta en 3 días sabemos si te mueres o no. Ese era domingo, entonces al miércoles me estaba dando solamente esperanzas de que en 3 días... ¿Por qué 3 días? Dice que el tipo de navajas que utilizaron estas personas, no se sabía si podían estar oxidadas y ese tipo de óxido podían causar algún tipo de daño aparte de lo que está. Pero lo que más le sorprendió al doctor es que yo estuviera hablando. Y yo cuando le hice la pregunta por qué es que él estaba tan sorprendido, entonces fue que yo descubrí, me dijo: tú estuviste muerto por 10 minutos. Y eso no es posible. Eso es lo que a mí me... Entonces le dije: ¿cómo? Él dice: solamente vine para cerciorarme que no estaba soñando. Dice: estoy delante de algo que yo no causé. Dice, él me dijo eso. ¿Y qué se refería con algo que él no causó? Lo que pasa es que cuando yo le pregunté, él me dijo que lo que estaba dentro de hacer en sus manos se lo hizo,
pero no fue suficiente porque no alcanzó ni el tiempo ni mi condición. Que si yo estaba con vida no era por lo que él hizo, sino que él no podía, era algo que él no podía explicar. Y delante de la magnitud de lo que él estaba viendo, él estaba tan sorprendido, más sorprendido aún que yo, de que yo estaba con vida. Cuando ya pude retomar yo una conversación más a fondo con él, me tocó el punto y entonces me comentó qué es lo que había pasado en ese instante donde yo perdí la conciencia hasta el momento que volví a recobrarla. Porque, ¿qué te dijo él? Y después me gustaría que tal vez nos cuentes qué tú experimentaste en esos 10 minutos. Pero, ¿qué te dijo él primero? Lo que él dijo es que cuando yo llegué, era un reto para ellos el encontrar personas con el tipo de sangre que yo tengo, porque no tienen en sí este tipo de hospital. Era un hospital en el cual no tienen sangre de reserva para las personas cuando están. Entonces había que encontrar dentro de las personas conocidas alguien que me pudiera donar de su sangre para poderme hacer la cirugía, y eso era un reto. Claro, gracias a Dios hubo 4 donantes, los cuales me donaron sangre. De 2 de ellos supe sus nombres, de 2 de ellos fueron anónimos, no quisieron que yo supiera quiénes fueron, para que yo no me sintiera agradecido hacia ellos, pero 2 personas sí supe. Cuando él hizo lo que estaba al alcance de su mano hacer, así que yo tengo abierto lo que es desde la boca del estómago hasta debajo del ombligo. Tuvo él que abrir para poder remover los órganos y poder limpiar, porque había demasiada sangre por dentro interno. Entonces él tuvo que abrir para poder hacer el tipo de curaciones por dentro. Tuvo que hacerme una abertura al costado, cerca del corazón, para poder meter un tubo para poderme drenar la sangre que estaba dentro del pulmón. Entonces me tuvo que poner una sonda. Tuve que poner sonda por la nariz para poderme drenar toda la sangre que había dentro de los órganos. Y me tuve que poner sonda por abajo, precisamente para drenarme toda la sangre que había dentro de mi cuerpo, y recibido por los golpes y por la sangre que se había derramado dentro de mí. Cuando él termina de hacer lo que estaba al alcance de su mano hacer, el doctor me cuenta a mí, junto con la enfermera que estaba a cargo que perdí, mis órganos vitales dejaron de funcionar. Mi corazón dejó de latir, mi palpitación se fue. Entonces clínicamente yo ya no estaba con vida, solamente tenían enfrente un cuerpo. Y cuando él se da cuenta de eso, entiende que ya no hay más que hacer. Entonces, según las palabras que él me dijo, él le pide a la enfermera que por favor se encargue de alistarme para entregarle el cuerpo a la familia, para que me pudieran enterrar, porque ya no había nada que hacer. Dentro de eso, la enfermera, en vez de hacer lo que el doctor le dijo, se puso primero a ordenar lo que es los instrumentos quirúrgicos. Esto me lo comentó la enfermera, porque la enfermera, sorprendida, a los 2 días me llevó a su familia a que me conociera, porque ella estaba sorprendida de lo que había pasado. Y entonces dice que ella estaba ahora limpiando y esterilizando el equipo quirúrgico que se había utilizado, y empezó a poner todo en orden. Como quiera, yo no iba para ningún lado, y así es que había tiempo para poder hacerlo. Es lo que ella me comentó que pensó. Entonces dice que en eso el doctor se retiró, fue a su oficina. Cuando él regresa, así que él empieza a lavar las manos y a prepararse para poderse retirar. Cuando ella regresa, dice que empezó a ver
empezó a tirar sangre en mi cuerpo. Y cuando ella vio, dice que vio mis órganos y mis órganos empezaron a latir. Entonces dice que ella le causó una impresión y le preguntó al doctor, ¿puede venir? Y dice, ¿qué pasa? Y dice, lo que pasa es que parece que tiene signos vitales. Y el doctor le dijo, no puede ser, es imposible. Él dice, pero ¿Por qué consideró él que era imposible? ¿Por el tiempo que había ya pasado? Sí, exactamente. Como él se aseguró de que yo ya no tuviera signos vitales, el tiempo que había pasado, él consideró que aunque si fuese verdad que yo tenía signos vitales, si yo sobrevivía iba a quedar como un vegetal. Me imagino, no sé mucho de medicina, pero me imagino que es por el hecho de que la sangre deja de llegar al cerebro. Me imagino que sí, entonces parece que en ese tipo de caso, yo lo percibí, no me lo dijo el doctor, yo percibí. Lo que me estaba diciendo es que ahora estaba en sus manos el decidir si dejarme vivir y yo vivir como un vegetal, o en ese momento hacer lo que él estaba al alcance de su mano para que yo siguiese en el mismo estado que estaba. Entonces para él fue un choque emocional el tener que tomar una decisión de esa especie. Si dejarme vivir y yo estuviera como vegetal y ser una carga para mi familia, o verlo como un milagro y esperar y ver qué es lo que el Creador tenía para mí. Si la vida me iba a dar una oportunidad de estar como una persona normal y podía ser un milagro como lo que él estaba presenciando, o iba a ser algo donde ahora él iba a causar un dolor más adelante, porque la familia iba a tener que lidiar con una persona que pudiera terminar como un vegetal. Sí, bueno, obviamente el médico y la enfermera dijeron que fue un milagro que estuvieras vivo, que estuvieras consciente y hablando. Ahora, recapitulando un poco hacia atrás, me gustaría que nos compartieras en el momento que el doctor te declara muerto, ¿qué tuviste? ¿Qué tú sentiste? Algunas personas que han experimentado muerte clínica dicen que en su cuerpo, en los médicos, hay todo tipo de experiencias. En lo personal, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Qué tuviste? Llega un momento donde lo que tal vez podemos llamar como conciencia aparece en un lugar donde era algo como, lo puedo describir como un tipo de cielo azul, porque es lo único que veo que más o menos tiene algo similar, donde este cielo no se miraba que tuviera ningún tipo de límite, pero debajo de mí había algo que yo observaba como tipo las nubes, es a lo que lo puedo comparar, o un tipo de neblina. Hacia donde quiera que yo volteaba, ya sea que fuera hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hasta el oeste, yo miraba lo mismo. No existía nada más. Era una cosa que estaba completamente vacía. Lo único que existía era este color azul y ese color blanco debajo de mí. Tú utilizas la frase, es como que lo puedo comparar. Sí, ¿Quieres decir que no es una cosa que puedes describir de acuerdo a lo que nosotros vemos aquí? Lo que pasa es esto, es que según lo que yo entiendo, todo lo puedes describir en base a la experiencia que tienes. Entonces, a lo que has visto. Exacto, a lo que has visto. Entonces, a lo que lo puedo comparar en lo que yo he visto, es ya sea el color del cielo y lo que es la neblina o las nubes. Es a lo que yo puedo. Entonces, ¿qué significa cada una de estas cosas? ¿O dónde estaba? ¿O dónde existe este lugar que está? No lo puedo decir. Solamente puedo describir el lugar, pero no puedo decir ni siquiera dónde estaba ni dónde es. ¿Qué más viste? Entonces, cuando veo hacia todos los lados, en realidad hay un tipo de experiencia donde
donde me doy cuenta que ni siquiera está pasando lo que nosotros observamos como tiempo, sino que en ese punto no, ya ni siquiera lo que nosotros llamamos como tiempo es importante. O sea, te sentiste fuera del tiempo. Sí, exacto. Había más preguntas que respuestas dentro de ese tipo de experiencia. ¿Te sentías consciente totalmente en ese momento? Claro, en el DC creo que me sentía mucho más consciente, aunque que ahora que estoy digamos, despierto. En este tipo de experiencia llegó un momento donde ahora empecé a preguntar, ¿y ahora hacia dónde voy? Estás en un punto, me encontraba en un punto en medio de la nada, prácticamente, aunque había algo, es como que no hay nada, es algo que no se puede describir, pero ahora ¿qué hago?